a dar inicio con esta charla. Pues bueno, como todos sabemos, en la relación que tenemos jurídico-tributaria con el Estado, pues bueno, él es el sujeto activo sobre el cual tenemos que enterarle las cuotas, los impuestos que nosotros generamos por nuestra actividad económica, ¿no? En esa tesitura, pues bueno, el Estado tiene la facultad a través de la Secretaría de Hacienda y a su vez a través del Servicio de Administración Tributaria de revisar que esos cálculos, esas determinaciones, ese pago de contribuciones estén dentro de un marco legal, estén bien determinadas aritméticamente. Y para eso, pues la autoridad se faculta en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para emitir esas facultades de comprobación. Sin embargo, pues bueno, no nada más está el artículo 42 para emitir las facultades de comprobación. Como nosotros sabemos, pues bueno, tenemos otros artículos que pueden ser el artículo 91 para efecto de personas físicas específicamente, en donde nos habla de la discrepancia fiscal, el artículo 22 del Código Fiscal, que es aquel que nos habla, que nos habla acerca de las facultades de comprobación. Una disculpa. Las facultades de comprobación que emite la autoridad para aquellos casos en donde necesite revisar que la integración de nuestra devolución está correcta, ¿no? Y tenemos otro artículo por ahí que es el artículo 69, que específicamente me dirán algunos, bueno, es que ese no es una facultad de comprobación. Sin embargo, en mi opinión personal, es una facultad discrecional que tiene la autoridad para efecto de detectar operaciones irregulares en los contribuyentes. Sobre esa tesitura, pues bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el primer artículo? El artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que la autoridad está facultada para determinar discrepancia fiscal en las contribuyentes personas físicas. ¿Y qué es la discrepancia fiscal? Pues esto ocurre cuando un contribuyente persona física tiene más deducciones que ingresos y esto se convierte en repetidas ocasiones o se visualiza en repetidas ocasiones. Entonces, pues como todos nosotros sabemos, un negocio que no genera ingresos, pues no es negocio, ¿no? Entonces, sobre eso se basa la autoridad y bueno, empieza a hacer un análisis del contribuyente y dice, bueno, este contribuyente paga tarjetas de crédito, tiene créditos automotrices, tiene créditos hipotecarios y en suma todas esas erogaciones suman 1,000,000 de pesos. Y resulta que en su declaración de impuestos nada más tiene detallado como ingresos alrededor de 200,000 pesos. Entonces aquí es donde hace un análisis la autoridad y dice, este contribuyente tiene ingresos que no me está declarando. Y en esas diferencias las marca el contribuyente como ingresos, la autoridad como ingresos presuntos, y sobre eso nos determina créditos fiscales, ¿no? Por ende, en esta primera situación es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que como personas físicas debemos tener mucho cuidado acerca de cómo gastamos y cómo declaramos nuestros ingresos. Debe haber siempre un equilibrio financiero en estas situaciones. Aritméticamente es imposible que gastemos más de lo que ganamos, ¿no? Entonces, en esta tesitura es importantísimo que en los casos de personas físicas siempre estemos atendiendo esta situación para que la autoridad no emita ningún tipo de facultad acerca de este tema de discrepancia fiscal. En la parte práctica, he visto casos de discrepancia fiscal, son muy raros, son contados, sin embargo la autoridad los aplica y bueno, los resultados pueden ser muy complicados para el contribuyente porque pues no hay forma de acreditar en la presunción en su momento cuando no hay una asesoría previa, un tema, un tratamiento previo a esta facultad de comprobación. El problema para el contribuyente es que en la presunción, pues directamente nos determinan los impuestos y se convierte en un tema bastante delicado si no se trata con la seriedad que corresponde. Recordemos que muchas veces
Nosotros como contribuyentes decimos, todo lo tengo bien, todo lo estoy manejando bien, pago mis impuestos. Sin embargo, siempre, por lo regular, hay errores que influyen, errores humanos, errores aritméticos, en donde posiblemente la autoridad toma parte y pues detecta este tipo de errores y nos finca créditos fiscales por esta situación. De ahí que la recomendación, como siempre se les ha hecho, es importantísimo. Partimos de una cultura preventiva e iniciamos con el tema de nuestra contabilidad. La contabilidad máxime con estas reformas fiscales que posiblemente van a autorizar en estos días la Cámara de Diputados, pues es importantísimo que partamos de que nuestra contabilidad, como se los he dicho anteriormente, es la punta de lanza de prevención del contribuyente. Una contabilidad con todos los ingresos y deducciones dentro de la misma, una contabilidad donde cuadre una balanza de comprobación con los papeles de trabajo que nosotros emitimos o elaboramos para la determinación de nuestros impuestos, una contabilidad donde podamos detectar errores, omisiones, riesgos financieros para el contribuyente, es el camino inicial. Por eso reitero, ante estas facultades que vamos a hablar ahorita y ante la posible implementación de una reforma fiscal que principalmente versa en la apertura de delitos en el Código Fiscal, en la aplicación de delincuencia organizada en el Código Federal Penal, en la misma ley de delincuencia organizada, donde van a, a, a anexar la defraudación fiscal como este tipo de delitos, con esa severidad los van a castigar, es importantísimo que ahora más que nunca cuidemos nuestras operaciones contables. Casi estoy seguro que han tenido oportunidad de oír en algún comentario de radio, en algún comentario de televisión, con otros colegas, con otros fiscalistas, que está polulando mucho el dicho, va a ser más fácil ser narco que ser contribuyente, ¿no? A ese grado y sin ser exagerado, podemos terminar con esta situación porque toda la apertura legal se le está dando de manera discrecional a la autoridad. No hay un punto en donde nos dé oportunidad de defendernos. La autoridad dice, el que nada debe, nada teme. Entiendo perfectamente la posición y es un hecho que debemos tener una cultura contributiva bastante más, más incentivada. Sin embargo, como se los comentaba hace unos momentos, pueden llegar a ocurrir errores aritméticos, errores de cálculo, nosotros mismos los contadores, errores de interpretación acerca de una norma en específico, de un caso específico de un contribuyente, ¿no? Eh, de ahí que es importantísimo siempre contar con la asesoría de otro profesional, como es el abogado, de otro profesional, como es otro contador que puede tener también otra manera de ver, otro punto de vista acerca de una situación específica del contribuyente, para al final de toda esta operación la autoridad no tenga tema acerca de podernos aplicar una medida tan rigurosa, ¿no? Recordemos que se están ampliando los tipos penales de la defraudación fiscal, perdón, los montos penales de la defraudación fiscal, va a ser de manera precautoria que la autoridad inclusive pueda determinar prisión preventiva a un contribuyente que pueda, pues si los abogados me permiten decirlo, de manera discrecional, la autoridad decir, para mí tú eres defraudador fiscal y te aplico prisión preventiva, ¿no? Entonces, estamos ante a un proceso legal bastante complicado. Entiendo que somos un país que no está recaudando lo que debe recaudar. Creo que es también una posición de nosotros como contribuyentes, como ciudadanos, que debemos eh, también apoyar ese tema, lo entiendo. Sin embargo, aquí nos están culpando a justos por pecadores. Entonces, creo que, a mi parecer, la autoridad debería ser un poquito más, no poner, no disminuir esto que está haciendo, sino por lo menos dar el derecho de audiencia, ese que está quitando en la prisión preventiva. Creo que primero debe indagar, investigar y posteriormente, bueno, si te detecto como un contribuyente malo, como un contribuyente abusivo,
pues adelante, te aplico todo el peso de la ley que estoy modificando en este momento, ¿no? Sin embargo, esa discrecionalidad es la preocupante porque muchos lo hemos sufrido, ¿no? Inclusive un verificador de domicilio al momento de puede dejarnos como no localizados, cuando para él, pues a lo mejor un detalle en la fachada, un error entre las calles, dice, pues el domicilio está incorrecto y punto. Entiendo que debemos trabajar con una pulcritud fiscal enorme nosotros como contribuyentes y ciudadanos. Sin embargo, creo que la autoridad va a agarrar parejo si aprueba estos temas legislativos, estos temas de ley, y nos deja realmente un estado complicado a nosotros como contribuyente. Entonces, sí es importante y reitero, la primera línea de defensa que tenemos nosotros como contribuyentes es tener una adecuada contabilidad, tener un adecuado pago de impuestos que vaya junto con la realidad de nuestro negocio. Es importantísimo que planifiquemos, que preveamos, que no aterricemos un tema fiscal ya cuando hicimos la operación. Acerquémonos a nuestros asesores, acerquémonos a nuestro contador, a nuestro abogado, preguntemos ante una operación atípica, ante una operación fuerte, ante una operación que pueda influir mucho en nuestra situación patrimonial, qué consecuencias pudiéramos tener si no la aterrizamos bien, si no generamos bien un contrato desde la operación, la entrega de la mercancía, desde una factura correcta, desde la cobranza, desde la misma aplicación en contabilidad de esa operación. Esto puede llevar, en el mejor de los escenarios, pues a una determinación de crédito fiscal por un error de interpretación, un error aritmético, un error inclusive de aplicación. Sin embargo, en el tema que estamos platicando con las propuestas en los temas de defraudación fiscal, pues en qué momento la autoridad va a tener la precaución de preguntarnos antes, ¿no? ¿Sabes que él lo omitió por error? O sea, no va a saber si fue por error, por dolo, por mala actitud del contribuyente. Si omitió 600, 250,000, 150,000 pesos, lo que fuese, y de repente, oye, con todo el peso de la ley te ataco, ¿no? Cuando realmente tenemos un sector informal que nadie ataca, otros temas que sí efectivamente consideramos como evasores, contribuyentes abusivos que evaden grandes cantidades de dinero, pero nosotros, los contribuyentes pequeños, pequeños y medianos, pues llevamos toda esa carga administrativa, ¿no? Entonces, es importantísimo que la verdad, en lo particular, el único escenario que yo vería correcto que pudiera modificar la autoridad sería el tema de la discrecionalidad, de lo preventivo, ¿no? O sea, que nos diera esa oportunidad de primero presentar pruebas, generar y posteriormente, oye, si eres un contribuyente malo, vamos con todo el peso de la ley, ¿no? Pero sin embargo, si no hay un dolo, fue un error, se detecta una omisión involuntaria por un desconocimiento, por una mala interpretación, oye, pues corrígete y no pasa absolutamente nada, ¿no? Como dice nuestra jefa del SAT, el que nada teme, nada debe, perfecto, o sea, y lo sabemos que así debe ser, los contribuyentes que estamos al día, pues no tenemos por qué preocuparnos. Sin embargo, al grado que están manejando los cambios, pues un error involuntario, un error de apreciación, un error de aplicación puede detallarse como una defraudación fiscal y es un tema que sin mediar asunto de pregunta, de investigación, pues nos pueden aplicar todo el peso de la ley con una prisión preventiva, con una ley de extinción de dominio. Entonces, sin ser exagerado, hay que tener mucho cuidado. Reitero, en el momento que aprueben, porque todo al parecer se ve que no va a haber ningún cambio, ningún obstáculo para que aprueben esta situación, va a ser complicado. Y no me cansaré de reiterárselos, una buena primera línea de defensa es una contabilidad correcta, aplicada al 100%. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar facultades al contador para hacer frente a cualquier revisión, a cualquier tema de un índole delicado y también al asesor abogado para que nos pueda apoyar a sacar avantes cualquier tema de diferencia con la autoridad, ¿no? Bueno, regresando a nuestro tema,
Pues bueno, en primera situación, los tipos de revisión que podemos tener, ya lo estábamos hablando, es el de la discrepancia fiscal. Aquí este escenario únicamente aplica a las personas físicas. Obviamente hay que tener cuidado cómo manejamos los ingresos, las deducciones, para efecto de no ser partícipes en un tipo de facultad de comprobación de este tipo, ¿no? Otra que tenemos, que les estaba comentando, es la del artículo 22 del Código Fiscal. Estas revisiones principalmente y en un 95% se dan cuando la autoridad quiere comprobar que los dichos que damos en el proceso de solicitud de devolución son reales, ¿no? Entonces, primero la autoridad revisa, verifica que toda nuestra información esté de manera correcta y posteriormente, pues bueno, procede a la devolución del impuesto solicitado, ¿no? Aquí, obviamente, cuando estamos en un proceso así, pues está por demás decir que qué debemos hacer. Primero, pues bueno, toda nuestra información debe cuadrar con la información que estamos emitiendo para solicitar nuestra devolución contable, financiera, en temas de características del contribuyente, que son domicilio fiscal, tipo de negocio, qué realiza el negocio, que si su actividad sí permite o es real para pedir esta devolución. Entonces son aspectos que hay que cuidar, ¿no? Digo, creo que cuando solicitamos una devolución, estamos hablando de un contribuyente que efectivamente está realizando la operación y pues tiene derecho a ese tema, ¿no? Es bien importantísimo. Recuerden que también había varios esquemas agresivos donde pues no se suscitaba una operación real y aún así se solicitaba una devolución de impuesto. Entonces, principalmente este tipo de revisiones se enfocan a verificar que el contribuyente esté efectivamente realizando estas operaciones. El siguiente artículo que tenemos que el artículo 42, que es que específicamente enumera todas las facultades de comprobación que tiene la autoridad para hacia con nosotros los contribuyentes, ¿no? Entonces, cualquier tema que genere una facultad de comprobación, ya sea hablando, por ejemplo, de un artículo 22, se tiene que ceñir a las reglas del artículo 42 de las facultades de comprobación en reglas de visita domiciliaria, de solicitud de información. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todos estos datos, ¿no? ¿Y qué nos revisan en un artículo 42 cuando genera una revisión de este tipo la autoridad? Pues bueno, pueden revisar, primera instancia, eh, visitas domiciliarias para efectuar en tiempo y forma la emisión de comprobantes fiscales, la revisión de la operación de la empresa, eh, puede recabar información de notarios y funcionarios públicos, puede realizar avalúos para verificar ciertas operaciones, por ejemplo, en el caso de compraventa de inmuebles, eh, puede verificar emitir las verificaciones para revisar comprobantes fiscales, controles volumétricos, esto en caso de contribuyentes que manejen hidrocarburos, marbetes en bebidas alcohólicas, códigos de seguridad en cigarrillos, además de verificar su legal estancia, la revisión secuencial del dictamen fiscal, la famosa revisión secuencial, la visita domiciliaria para efectuar para revisar efectivamente las operaciones en el domicilio del contribuyente, ¿no? Y también puede revisar pues, errores aritméticos, errores de datos mal llenados en las declaraciones. Entonces, este artículo 42 es lo que le da la facultad a la autoridad de poder hacer todo este tipo de revisiones. Principalmente aquí la que nos preocupan eh, en general, en común, son la visita domiciliaria, las revisiones electrónicas, ¿no? Y las visitas para verificar la expedición de comprobantes fiscales. Aquí recordemos que en este tipo de visitas para verificar la expedición de comprobantes fiscales, pues no es tan no es tan estricta la orden de revisión, porque obviamente puede haber un operativo en cierto lugar y únicamente con que se asiente el domicilio del contribuyente que se va a revisar sin necesidad que vaya el nombre del contribuyente IRFC, la autoridad tiene plena facultad para revisar la emisión de comprobantes fiscales por un periodo determinado de tiempo, llámese un par de minutos, un par de horas, a lo mejor el día completo,
de comprobantes fiscales que realiza ese contribuyente con sus clientes, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues bueno, no debe cumplir con todas las características de la visita domiciliaria porque se entiende que es una revisión temporal y como de control. Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado. Cuando nos lleguen a revisar comprobantes fiscales, efectivamente no es necesario que venga a nombre del contribuyente, únicamente con el domicilio que se está o quiere revisar es más que suficiente para aceptar la orden de visita, ¿no? En el caso de la visita domiciliaria y las revisiones electrónicas, pues es ahí donde debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en estas dos es donde la autoridad, por ejemplo, en la visita domiciliaria, nos pide la información que debe ser parte de nuestra contabilidad. Estados de cuenta, pólizas contables, libros diario, balanzas de comprobación, auxiliares de mayor, estados de cuenta, papeles de trabajo y toda demás documentación que uno como contribuyente considere que debe ser soporte de nuestra contabilidad, ¿no? Es aquí donde les decía toma nuevamente mucha importancia que todas nuestras operaciones, primero, estén registradas en contabilidad. Dos, tengan un comprobante o soporte jurídico que apoye ese registro en contabilidad para dar el efecto de deducción y o acreditación que nosotros requerimos, ¿no? Por eso es importantísimo que, y reitero, la primera línea de defensa que vamos a tener, que tenemos en este momento y que vamos a tener si aprueban todo este tipo de reforma fiscal penal, como algunos la denominan, es la contabilidad. Todo lo que esté asentado en nuestra contabilidad debe estar comprobado, debe estar de acuerdo a la operación real del negocio y en esa tesitura, pues bueno, nos da una primera línea de defensa, ¿no? En cuestiones de las revisiones electrónicas, recordemos que ya con el envío de declaraciones, con la emisión del CFDI y en su caso con la emisión de la contabilidad electrónica, pues la autoridad puede determinar por sistemas informáticos si el contribuyente está omitiendo, si no hay algo que alguna operación aritmética que el sistema vote porque no está cuadrando, a lo mejor que nosotros metemos una deducción cuando el sistema no lo está detectando. Entonces, todos esos detallitos pueden ser origen para una revisión electrónica. Hay que tener mucho cuidado y reitero, todas las operaciones que realizamos en el mes, todas las erogaciones de dinero, recomendable al 100% que estén amparadas con un comprobante fiscal, con un contrato, que revisemos que esas operaciones que tenemos amparadas que emiten nuestros proveedores, pues que por lo menos estos proveedores no se encuentren dentro de las listas del 69, tanto preventivo como definitivo. Recordemos que muchas veces, y lo hemos hablado en anteriormente, no necesariamente el que se encuentra en una lista de 69 es un vendedor de facturas, que realmente eso es lo que ataca el artículo. Pueden ser errores de que por la misma operación el negocio pues nunca registré empleados, nunca di de alta empleados o en mi declaración anual nunca le dije al SAT que tenía activo fijo, a lo mejor por error, reitero, por error de apreciación, por error de aplicación ese activo fijo, en vez de ponerlo como activo fijo y depreciarlo y deducirlo de acuerdo por medio de deducción de inversiones, lo mandé directamente al gasto. Y todos esos errores conllevaron a que la autoridad de repente dijo, este no tiene empleados, no tiene activo fijo, y pues no lo he ido a revisar, pero ya con estos dos, pues a lo mejor para mí es un facturero, ¿no? Como coloquialmente los conocemos. Entonces hay que tener mucho cuidado, reitero, no todos los contribuyentes que están en esas listas son contribuyentes malos, porque porque muchas veces, y pusimos el ejemplo de un comisionista, lo hablamos anteriormente, pues a lo mejor simplemente detecta o por hacer una llamada telefónica genera una línea de ingreso, una línea de negocio y no necesariamente necesita tener una oficina donde trabajar, eh, una estructura de negocio amplia, simplemente por sus redes de contacto, por sus conocidos, pues con una venta genera 200, 300, 100,000, 50,000 pesos y no por eso, porque no contenga todas esas características de activo fijo y personal, pues es un mal contribuyente, su misma operación pues no lo requiere, ¿no? Hay que demostrarlo.
contratos de mediación mercantil, cotizaciones, intermediación de la mercancía, salidas de almacén, entregas de almacén, recibos de entrega. Hay que soportar todo nuestro dicho, hay que soportarlo. Sin embargo, no todos los contribuyentes son malos. Por errores de aplicación, por una falta a lo mejor de una apreciación correcta, pues no se lleva una contabilidad correcta y eso deriva en que la autoridad discrecionalmente dice, pues como cumples con las características de un operador simulado, de una operación simulada, pues te llevo preventivamente el artículo 69B, ¿no? Entonces, es imprescindible que ante una revisión, ante una situación de presunción de operaciones simuladas, tengamos toda nuestra información documental. La primera recomendación, ¿qué hacemos ante una revisión? Primero, tener la conciencia de que todas nuestras operaciones están soportadas documentalmente. Háblese del CFDI, de salida de dinero de parte del contribuyente que está ejerciendo esa deducción. Si no es así, pues controlar a tiempo nuestros gastos por cuenta de terceros. No es imprescindible que cuando muchas veces el dueño tiene o puede realizar operaciones, no tiene fondos de la empresa, muchas veces lo hace él directamente. Digo, una correcta aplicación de gastos por cuenta de terceros en nuestra contabilidad nos da la oportunidad de hacer totalmente deducible la operación. Entonces, esa es la primera recomendación. La contabilidad es nuestro primer escudo. Esta contabilidad, reitero, debe estar acorde a la operación del negocio, debe de reflejar datos reales de la operación, debe coincidir con nuestros papeles de trabajo. Es imprescindible, que es el primer punto que debemos tener en cuenta ante estas facultades de comprobación, ¿no? Y a esto, bueno, hablamos del artículo 69B. ¿Qué pasa en una revisión de gabinete, en una visita domiciliaria o en una revisión electrónica, que son las más comunes que tenemos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de en cada paso qué podemos ir haciendo, qué no debemos hacer, porque eso nos puede llevar a tener más complicaciones más allá de una determinación de crédito fiscal. La revisión de gabinete es aquella cuando la autoridad nos solicita que le presentemos información. Ajá. Y nosotros la llevamos a la oficina de la autoridad que nos está solicitando la información y obviamente ella hace su proceso de revisión. La autoridad no invade nuestra esfera de domicilio fiscal, únicamente nos requiere toda la información para llevársela. En base de eso, pues bueno, inicia la revisión con el oficio de solicitud de información y documentación. Previamente también nos hacen la notificación de que va a llegar un oficio para que esté presente el representante legal. Recuerden que cuando previamente hoy llegó una revisión, un oficio, un citatorio. Si no está el representante legal, hacen efectivo el citatorio para el día siguiente. En esta situación, como ya nos avisaron al contribuyente que van a entregar un documento que necesita recibir el representante legal, si aún así al otro día no se encuentra el representante legal, notifican el inicio de la revisión o el oficio de revisión con quien se encuentre dentro del domicilio fiscal. Es válido, no hay ninguna violación en este acto, entonces es importantísimo que siempre, siempre se reciban los oficios, los citatorios, los oficios de solicitud de información, el inicio de la revisión, el acta de inicio, para que tengamos nuestro expediente completo. Primera recomendación. Si nosotros no contamos con un expediente completo de toda nuestra facultad de comprobación que ejerció la autoridad hacia nosotros, se complica mucho específicamente para los colegas abogados la defensa del contribuyente, porque no estamos teniendo todo el panorama que generó la autoridad, ¿no? Entonces es importantísimo que desde que inicia cualquier facultad de comprobación, desde el citatorio, el acta de inicio, la solicitud de información, cualquier tipo de notificación que nos solicite la autoridad o que nos notifique la autoridad,
estarla guardando, guardar el expediente completo de la revisión, porque al final nos puede ser de mucha ayuda al momento de la determinación del crédito fiscal, ¿no? Entonces, en la revisión de gabinete, regresando a este en específico, la autoridad emite el oficio de solicitud de información, nosotros se lo presentamos en los tiempos específicos, revisa la información, ella elabora un oficio de observaciones, nos los hace saber previamente. Si nosotros tenemos oportunidad de aclarar las observaciones que nos marca la autoridad, presentamos información y en base a esa información la autoridad determina el crédito fiscal, ¿no? A partir de la determinación del crédito fiscal, bueno, ya se dan ciertos tiempos para podernos defender, para podernos hacer cualquier medio de defensa que esté a nuestro favor, ¿no? Pero sin embargo, ese es el proceso en la revisión de gabinete, ¿no? A diferencia de la visita domiciliaria, inicia también con el citatorio para el representante legal, se notifica el acta por consiguiente, el acta de inicio, el acta de visita domiciliaria, y cuando llega la revisión, pues se levanta el acta inicial, ¿no? En ese momento, pues bueno, toda la información, lo más recomendable, otro punto bien importante que qué debemos hacer en estas situaciones, es que toda la documentación nos la solicite de manera legal la autoridad. Nos hemos encontrado mucho en la práctica. El contador llega en una situación bastante agradable, pues obviamente su trabajo no es nada personal contra nosotros, simplemente viene a hacer su trabajo, pues él no viene con ganas de generar problemas, simplemente solicita su información y en el transcurso de esa relación que se da auditor, contador, contribuyente, ajá, oye, apóyame, envíame esto en Excel, oye, apóyame, envíame esto escaneado. Es recomendable 100%, y esto se lo recomendarán todos los abogados, sin excepción, que toda esta información mejor la solicite de manera formal el auditor. ¿Por qué? En nuestra experiencia, la mayoría de veces cuando presentamos información de, como le llamamos nosotros, de manera económica, sin ninguna solicitud legal, muchas veces suele ir en nuestra contra. ¿Por qué? Porque le damos información de más al auditor y en base de eso pues hacen sus determinaciones de repente correctas, de repente medio raras. Entonces es importantísimo, importantísimo, y esa es la segunda recomendación, que toda la información que nos soliciten durante el proceso de la facultad de comprobación medie sobre solicitud por parte de la autoridad. Y a su vez, toda esta información se vacía en las actas parciales que se lleven de acuerdo a la facultad de comprobación. Es importantísimo. Todo lo que soliciten esté argumentado en las actas parciales. Asimismo, toda la información que le presentemos se argumente también en las actas parciales. Tercera recomendación, no firmen por firmar. Dense su tiempo. El auditor lo va a hacer. Dense su tiempo de leer el acta parcial, el acta que levanten el día que inicien, cuando entreguen documentación, cuando soliciten documentación, dense la oportunidad. Que el acta redacte correctamente todo lo que nosotros estamos entregando de información. Dense su tiempo para leer. El auditor también es su obligación y es importantísimo que nos espere, que nos demos nuestro tiempo para leer toda el acta posible. Toda el acta en su totalidad, ¿sí? Para que no haya ningún problema en la emisión de información. ¿Ok? En esta situación, retornando un poquito al proceso de la visita domiciliaria. Obviamente, durante el proceso prácticamente de un año que tiene la autoridad para realizarnos esta visita domiciliaria, pues se van a levantar actas parciales, nos va a solicitar documentación y ellos harán su análisis. Y emitirán el última acta parcial. Dentro de estos tiempos
se notifica un periodo de 20 días para que el contribuyente opere o aclare las observaciones de esta última acta parcial. Por lo regular, lo que está haciendo la autoridad es citar al contribuyente a sus oficinas, principalmente representante legal si es empresa y socios involucrados, o al contribuyente persona física, para decirle de viva voz las observaciones que tienen dentro de la auditoría. Asimismo, se plasman en esta acta, para que el contribuyente pueda aclarar, obviamente de manera documental, no de palabra, todas estas observaciones. La autoridad tiene la obligación de contemplar toda la información que nosotros le presentemos para poder aclarar esas mismas. En ese sentido, la autoridad, pasando estos días, emitirá el acta final ya con las observaciones definitivas. Al momento del acta final es importantísimo que si firme el representante legal o el tercero que se encuentre para recibir el tema, porque de ahí va a partir la autoridad para determinar dentro de los siguientes 6 meses el crédito fiscal que, de acuerdo a sus análisis, el contribuyente tenga a cargo. Entonces, como pueden ver, es importantísimo que en cada paso que se solicite información, en cada análisis, se contemple con tiempo. Cuando tengamos necesidad de aclarar observaciones por parte de la autoridad, nosotros ya trabajemos sobre la misma información previamente. Nosotros como contribuyentes sabemos posiblemente nuestras deficiencias, de nuestros riesgos. Entonces, trabajar sobre esos temas para poder solventar de manera correcta la información, ¿no? Porque ya determinado el crédito fiscal, obviamente se puede ofrecer, pero sin embargo ya tenemos que apoyarnos. Bueno, es otra parte donde tenemos que apoyarnos de nuestros colegas los abogados para efecto de poder presentar ante autoridades administrativas la información que el SAT no tomó en cuenta, ¿no? Y en el caso de la revisión electrónica, un poco diferente, la información o la determinación, la preliquidación inclusive la emite a través de buzón tributario de la autoridad, nos da un periodo para poder aclarar, que son 15 días, y en ese momento, si emitimos aclaración, el SAT tiene la autoridad, la obligación, perdón, de poder aclarar o de tomar en cuenta toda esa información. Si a su criterio no es válida la información que estamos aclarando, pues emite ya la preliquidación, el requerimiento de preliquidación, y posteriormente emite la determinación del crédito fiscal. Entonces, estas son las etapas a grandes rasgos de las revisiones las más comunes que nos puede emitir la autoridad, ¿no? Hay que tener en cuenta la más común, la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, sin dejar fuera la revisión electrónica, que cuando la autoridad detecta ya ciertos comportamientos atípicos en un contribuyente es cuando las inician, porque ya tiene toda la información estructurada, ¿no? Entonces, reitero, como lo hemos dicho en algunos momentos o en otras charlas, no es enviar la información por enviar. Hay que analizar la información que estamos viendo en el caso de contabilidad electrónica. No por cumplir en tiempo, informa, envíen una balanza sin revisión, envíen una balanza que no cuadra con números sobre los cuales estamos trabajando nuestras determinaciones de impuesto. No envíen una balanza de comprobación con saldos en rojo. Hay que tener mucho cuidado la información que estamos enviando por medio de contabilidad electrónica. Hay que tener mucho cuidado cómo aterrizamos nuestras operaciones normales cuando ejercemos nuestra venta, cuando ejercemos nuestro gasto, que todas esas operaciones deben estar totalmente comprobadas y aterrizadas en contabilidad para efectos de una visita domiciliaria o revisión de gabinete. Veremos más adelante unos puntos, pero es importantísimo la recomendación: no envíen información por enviar. Más adelante atacaremos el punto. Hay quienes, por ejemplo, llega la revisión o la visita domiciliaria y recordemos que por código fiscal tenemos la obligación de presentar
en ese mismo día nuestra contabilidad. Y si no, nos hacemos acreedores a una multa. Sin embargo, también podemos pedir nuestros 6 días reglamentarios para efecto de presentarla. Obviamente ya estos 6 días van a contemplar una multa por la no presentación de la contabilidad. Sin embargo, si tenemos dudas, si sabemos que hay operaciones que no hemos aterrizado al 100 en contabilidad, tómense su tiempo, por favor. ¿Por qué? Porque al momento que enviamos una información, si no aplicamos un proceso, cuidado con lo que voy a decir, un proceso de autocorrección y presentación de declaraciones complementarias, y nada más se nos ocurre modificar bien la información en la contabilidad, tenemos el riesgo que también la autoridad determine que estamos llevando doble contabilidad. Recordemos que la autoridad tiene el trabajo de recaudar. Y esta recaudación se basa en que tiene ella que verificar que la determinación de impuestos sea correcta. Y ella también pues, tiene la facultad de que si por error nuestro estamos determinando mal un impuesto, pues también va a recaudar por esos errores. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué es lo que entregamos. Reitero, si tenemos dudas acerca de cómo está integrada nuestra información, tómense el tiempo. Realmente luego sale más barato pagar la multa por la no exhibición en ese momento de la contabilidad que una determinación de crédito fiscal que aunque teníamos la información, como no estaba bien aterrizada contablemente, pues ya no la fincaron, ¿no? Entonces, es importantísimo como siguiente recomendación, tomen su tiempo debido para saber si entregan en ese momento la información o solicitan sus 6 días. Es importante que la información que entreguen vaya correcta, vaya adecuada, porque si no nos puede provocar problemas al final, ¿no? Y son los puntos que les comentaba, ¿no? Con todas estas revisiones que tiene la facultad, la autoridad de emitirlas, ¿qué es lo que inicialmente que tenemos que cuidar para efectos de salir avantes de una situación así? Primero, desde el inicio, desde la notificación, como se los comentaba, hacer del conocimiento de nuestro contador, si tenemos por asesor externo a un abogado o al contador externo, que está llegando una notificación y una posible visita domiciliaria, ¿no? Es importante que desde el inicio de la misma se notifique a ambos lados. ¿Para qué? Para que el contador prepare información, prepare la información a entregar y el abogado verifique que el proceso legal de la revisión se apega a ley. ¿Por qué? Porque seguimos encontrándonos todavía detalles por parte de los auditores que, bueno, no se apegan a ley. Entonces es importantísimo que el abogado esté verificando que todo este proceso se encuentre de manera legal, ¿no? 2, reciban la notificación. No hay que escondernos, no hay que desocupar el domicilio fiscal. Por más de que sepamos que tenemos detalles en nuestra situación contable fiscal, hay que recibirla. Antes nos podíamos esconder y pues bueno, hasta que la autoridad nos encontrara. Pero recuerden que ahora también parte del tema del artículo 69 puede ser un contribuyente que no está localizado y el SAT lo anda buscando. Y entonces, ¿a quiénes vamos a afectar si nosotros nos eh, movemos de nuestro domicilio fiscal a nuestros clientes? ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos caer en la posibilidad de estar presuntivamente como un EFO, pero recuerden que pues, bueno, el EFO emitió, pero ¿quién realmente está haciendo beneficio de ese comprobante fiscal, esa deducción y acreditamiento de IVA? El cliente que se convierte en ese momento en EDO. Ajá. Entonces, la problemática al hacer esto sí es nuestra, porque también hay temas de cuidado que hay que cuidar por temas de defraudación fiscal. Sin embargo, el que puede llevar el mayor riesgo al hacer este tipo de actividades es nuestro cliente. En estos momentos ya también pudiéramos contagiar a nuestro cliente de algún problema fiscal que tenemos nosotros.
Por ende, no importa qué tan mal pudiéramos tener nuestra información. Está iniciando el proceso de autoría. Tenemos a nuestro favor el tema de la autocorrección. Tenemos a nuestro favor el tema de los acuerdos conclusivos. Haciendo un paréntesis, recuerden que en esa tesitura, antes del acta final, en cualquiera de estas dos, o antes de la determinante del crédito fiscal, en la revisión electrónica, podemos solicitar ante Prodecon un acuerdo conclusivo donde le decimos, oye, en base a las observaciones que la autoridad nos está realizando, pues no estoy de acuerdo en este punto, porque aquí está esta información, ¿no? Y en base a eso la autoridad tiene la obligación de atender el acuerdo, a entender a la Prodecon en su solicitud de por qué estás tomando en cuenta estos factores en la determinación del crédito fiscal. La autoridad contestará, la Prodecon tratará de mediar entre el contribuyente y la autoridad en cada uno de los determinantes del crédito fiscal, háblese de IVA, háblese de ICR, porque se toman por separado. Ajá. Y en base a eso tratará de llegar, a ver, autoridad, creo que no estás tomando en cuenta esto, y con esto el contribuyente debería pagar tanto, ¿no? Y contribuyente, ¿lo acepta? Sí, lo acepto. Oye, contribuyente, la autoridad está determinando que tú no tienes los comprobantes fiscales de esto. Entonces, ¿los tienes o no los tienes? No los tengo. Ok. Autoridad, solicitamos a lo mejor que se paguen las cuotas, por ejemplo, sin las multas, ¿no? Que es uno de los beneficios que tenemos cuando solicitamos por primera vez un acuerdo conclusivo. Entonces, en esa tesitura suele suceder que el contribuyente también se beneficia de corregir la situación fiscal, de que la autoridad tome en cuenta criterios de un tercero que es Prodecon y se apegue un poquito más a un criterio prudente en cuanto a la determinación del crédito fiscal, ¿no? Entonces, es importantísimo que, regresando a los temas de lo que no debemos hacer, hay mucho espacio para poder corregir nuestra situación fiscal, ¿no? Máxime, que también no nos asustamos, sabemos que hay contribuyentes que posiblemente se dedicaron directamente a la operación del negocio, a generar renta, pero a veces el talón de Aquiles es la administración, ¿no? Y sabemos que la administración pues no tiene los requisitos necesarios para afrontar una revisión. Antes de ahorillarse a no recibir o desocupar un domicilio fiscal, asesórense con su abogado externo, con su contador externo, con su contador interno, antes de tomar una decisión que pudiera llevar a otras consecuencias. Esto es importantísimo, no lo deben de hacer, ¿no? Otro tema también importante, pues, y solicitar la identificación del personal que nos visita, ¿no? Es importante que al verificar su gafete, podemos verificarlo en la página del SAT, y en base a eso, pues podemos tener una mayor certeza que quien nos está visitando, si es un personal que está laborando actualmente para el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y aquí tenemos más recomendaciones, lo que yo les decía anteriormente. Darse la oportunidad de solicitar el tiempo para entregar una información lo más concreta y correcta posible, ¿no? No entregar información de manera económica, ya lo habíamos platicado anteriormente. Cuidado, recordemos que el auditor tiene hasta cierto punto, y si hay algún abogado, corríjame si me equivoco al decir la frase, fe pública al determinar que todo lo que está recibiendo lo está observando y lo está analizando, ¿no? Sí, creo que es incorrecto el término que estoy utilizando, pero su palabra tiene mucho peso dentro de un juicio para la defensa del contribuyente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema de que no hay que ofrecer información tampoco verbal. Oye, es que tenemos esta situación o tenemos aquella situación. El auditor no es su asesor fiscal. El auditor no nos va a ayudar. Él viene a hacer su trabajo y es la determinación de errores
por parte del contribuyente en la determinación de sus contribuciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No hay auditores amigos en el tema de relación contribuyente-auditor. Todo lo que nosotros podamos decir puede usarse en nuestra contra. Reitero, no deben caer en pánico sin antes haber platicado con un abogado o con su contador externo, con su contador interno. Es importantísimo, ¿no? Resguardar el expediente de la revisión. Ajá. No dejar sin asesoría que camine el proceso de la auditoría. Muchas veces nos llegan, oye, es que tengo una auditoría, ok, ¿cuándo te inicia? No, ya está por terminar, ¿no? Ya inclusive ya se me pasaron los 20 días del periodo de observaciones y ya pasado mañana me notifican el acta final. No lo dejen así. Reitero, una cultura preventiva sale inclusive más económica que una correctiva. Entonces, si el abogado, si el contador externo o interno están atentos en el momento, en cada paso y proceso de la auditoría o de la facultad de comprobación, los contribuyentes son los más beneficiados, ¿no? Pues, obviamente, está por demás recordarlo, pero debemos de contar con toda nuestra información documental que esté soportada en contabilidad y papeles de trabajo, ¿no? Es importante, hay que tener mucho cuidado. Nos hemos encontrado en algunas ocasiones que suelen decir que tienen acuerdos, algunos asesores externos, acuerdos con auditores, eso. No es tema de esta situación, sin embargo, nada más cabe aclarar que otra cosa hay que tener mucho cuidado. Hay que evitar caer en actos, si me lo permiten, de corrupción. ¿Por qué? Porque reitero, recordemos que la autoridad está particionada, el Servicio de Administración Tributaria está particionada. El auditor va a pasar su informe a un comité lo analizará, otra área jurídica analizará la determinación del crédito fiscal si está bien, si cuenta con errores, XXX. Está muy particionado ya el tema interno de la autoridad. Es muy complicado que alguien pueda llegar y resolver el tema en este paso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es complicado, suele haber mucha defraudación para el contribuyente en los temas de apoyos subterráneos. Entonces, sí quería comentarlo para que tengan mucho cuidado. No, muchas veces no todo el que dice tener los contactos los tiene, ¿no? Y en ese periodo, en esa temática, nuestra situación se puede poner en verdadero riesgo. Y bueno, aquí nos pudimos, hicimos un cuadrito. Los tiempos contables y legales de qué y quién nos puede apoyar durante el proceso de la auditoría, ¿no? Como ya lo dijimos, la visita domiciliaria consta de los 12 meses, igual que la revisión de gabinete, si no es que se termina antes porque también está en facultad si el contribuyente se corrige. Ajá. Y empezamos con el citatorio, ¿no? Se presenta el visitador y solicita que el visitado esté al día siguiente hábil, si no se entenderá con quien se localice en el lugar. Aquí reiteramos, ¿quién podría ser el mejor apoyo? Pues el abogado. El abogado porque él podrá verificar que se esté cumpliendo con toda esta situación y el debido proceso. La orden de visita domiciliaria, que es donde nos notifican, nos solicitan mediante fundamentación por qué qué nos van a revisar y la información que requieren. Igual, el colega abogado, que es el que nos puede ayudar que todo esto se apegue a derecho. En el acta de inicio y entrega de información, pues como ya es más entrega de información contable que requiere la auditoría, pues aquí es donde entra el tema del contador. Sin embargo, y aclaro que en lo ideal sería que en cualquier momento que se tenga que hacer entrega de información a la autoridad o recepción de algún documento, siempre esté presente el abogado, porque él detectará si el debido proceso se está cumpliendo, no para poderlo reclamar en ese momento, sino cuando en el momento procesal oportuno se pueda recurrir a esa información, pues él lo hará,
¿no? Pero sí es importante que él esté atento dentro de todo el proceso de la auditoría, ¿no? Seguimos entrega de información pendiente del acta de inicio, que es cuando solicitamos nuestros 6 días, pues obviamente nosotros lo podemos seguir haciendo como contadores, máxime que siempre esté apoyándonos el abogado, ¿no? Levantamiento de actas parciales y entrega de información, pues bueno, es meramente chamba del contador que tiene que irla alimentando a la auditoría, ¿no? Cita para conocer el resultado de la revisión, que es el previo a la última acta parcial. Es importantísimo que el contribuyente, que es donde les digo que la autoridad cita en sus oficinas, es importantísimo que el contribuyente se haga acompañar del contador y el abogado. Aquí una recomendación. Muchas veces sí nos ha tocado que la autoridad únicamente quiere recibir al contribuyente. No nos puede coartar ese derecho de ir acompañados con un asesor legal. Si en ese momento la autoridad se pone en esa situación, hay que acudir a Prodecon, ¿no? Y en ese momento, o llamar a Prodecon en ese momento y decir, ¿sabes qué? Estoy en tal administración, no me estoy para revisar unas observaciones derivadas de una auditoría, pero no quieren dejarme pasar con mi abogado y mi contador, ¿no? Me puedes mandar un visitador para que me apoye. Y en ese momento la autoridad tiene la obligación de recibir al contribuyente con sus asesores, pero en ese momento tiene la obligación de recibirlos junto con el visitador para que el visitador se cerciore de que la autoridad está cumpliendo cabalmente todo el proceso de acuerdo a los derechos del contribuyente. Eso les dejo como tip. ¿Por qué? Porque muchas veces, obviamente, lo que la autoridad quiere es si puedo hablar, hacer el comentario o la palabra correcta es ciertamente amedrentar un poquito al contribuyente. Entonces, es importantísimo que no acudan solos, siempre acudan acompañados, ¿no? El levantamiento de la última acta parcial es importantísimo que estén los dos, tanto el abogado como el contador, el contador para verificar que tenemos toda la información para efecto de solventar esas observaciones y el abogado para que siga verificando el debido proceso de la auditoría, ¿no? Levantamiento del acta final, por obvias razones, los dos deben estar presentes para efecto de que se estén a común acuerdo que toda la revisión se llevó correcta, se entregó toda la información y no hace falta nada en las actas circunstanciadas que dentro de la auditoría. Reitero, hay que darnos tiempo para leer que todo lo que nos esté solicitando la autoridad y hayamos entregado figure dentro de las actas levantadas por parte de la autoridad. No puede haber falta de alguna información porque eso va en detrimento de nosotros. No den información de manera económica porque eso va en detrimento de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya la autoridad tiene los 6 meses para la notificación del crédito fiscal. Obviamente, pues ya en este acto, pues ya sabemos qué determinó la autoridad, si no pudimos comprobarlo, si no pudimos generarlo, inclusive pues ya el abogado con todo el historial que tiene, pues ya inclusive a lo mejor tenemos ya la estrategia en el medio de defensa, ¿no? O en su caso, pues la correcta autocorrección, valga la redundancia, del contribuyente, si es que estamos hablando de pues situaciones que omitió el mismo, ¿no? Y pues bueno, reitero, aquí tratamos de desglosar un poquito más en tiempos, por ejemplo, el tema de una visita domiciliaria y de la revisión electrónica, ¿no? Como ya lo hemos comentado, la visita domiciliaria consta de 12 meses, desde que llega la orden de visita previo citatorio, se levanta el acta de inicio, se levantan actas parciales, la última acta parcial, antes de la última acta parcial, la autoridad nos cita todavía para hacernos conocimiento verbal de todo lo que han encontrado. Ajá. En ese tiempo tenemos, porque así va a salir la última acta parcial, y posteriormente a la notificación de la última acta parcial tenemos 20 días para generar y solventar todas las observaciones. Después de esto viene el acta final. Y a partir de ahí tiene 6 meses la autoridad para determinarnos el crédito fiscal. Cuidado, no se vayan con la finta. Tiene 6 meses. Hay contribuyentes que de repente
se pierden. Ah, ya no me llegó nada, ¿no? Ni siquiera me pelaron. No, claro que sí te pelaron, ¿no? Porque tiene 6 meses la autoridad. Entonces tengan mucho cuidado. No lo dejen a la deriva ya cuando tengan el acta final y a la semana, a los 15 días o al mes la autoridad no les dijo absolutamente nada. Hay 6 meses en que tiene la autoridad para actuar y notificarnos la determinación del crédito, ¿no? Porque en su defecto, en el acta final, si saliera, por decirlo así, limpia la auditoría, ahí no lo hicieran saber. Pero si no es así, que es en casi el 99% de las ocasiones, pues nos van a determinar un crédito fiscal, ¿no? Entonces es importantísimo. Son 6 meses, recuérdenselo. Entonces, a partir de que firmamos el acta final, son 6 meses en que debemos ser atentos de cualquier visita por parte de la autoridad. Ujú. Porque por lo regular también lo que ha tomado mucho la autoridad, primero verifica, manda un verificador de domicilio, dice que aquí se encuentra el contribuyente tal, no pide mayor información, nada más recaba que sí se encuentra ahí, y el otro día, ¡zas!, nos llega nuestra determinación de crédito fiscal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No lo dejen, no se olvidó de nosotros la autoridad, porque hasta el día 179 puede notificarnos, o el mero día 180, que hace los 6 meses, nos puede estar notificando. Entonces, no se olviden de que tuvieron una auditoría y que el SAT en ese periodo les puede notificar, ¿no? En cuanto a la revisión electrónica, cuando la autoridad de abusón tributario nos manda la resolución provisional o preliquidación, tenemos 15 días para aclarar, ¿no? Eh, Después de esos 15 días, la autoridad manda otro requerimiento si es que a su criterio no se está desvirtuando toda la información o todos los temas que él está observando, y el contribuyente tiene 10 días más para volver a enviar información. A partir de eso, el SAT ya tiene 40 días hábiles, todo es en días hábiles, para emitir su resolución definitiva. Obviamente, aquí hay previo aviso. Antes de que emite esta resolución definitiva, también hace la atenta invitación a que los socios se presenten físicamente a la administración para que verbalmente les digan es esta situación, ¿no? Entonces hay que estar atentos en los procesos, no se nos puede ir ningún tema, porque puede ser óbice de que la determinación del crédito fiscal sea alta, sea correcta, sea baja. Entonces todo lo debemos aplicar en tiempo y forma. Todo debe ser preventivo, es la mejor recomendación que les puedo hacer. Inclusive, si sabemos que tenemos detalles, los famosos talones de Aquiles, que son la administración de muchos dueños, eh, traten de corregir de aquí a que termine ahorita el ejercicio fiscal. Porque porque a partir de que se aprueben esta reforma fiscal penal, que creo yo que no va a tener cambios, que creo que la autoridad no va a hacer caso a esas, ese reclamo de los contribuyentes, que por lo menos quite el tema de la prisión preventiva para efecto de que dé oportunidad de demostrar cómo está el contribuyente, se vienen tiempos muy complicados para efectos de la fiscalización. Discrecionalmente la autoridad puede emitir créditos, y tendríamos que estarlos peleando. Para esto, y reitero, ¿cuál va a ser nuestra primera línea de defensa? Una buena contabilidad, porque también este es un tip que nos han dado mucho los colegas abogados. En los tribunales se están tomando resoluciones pro SAT. ¿A qué voy? Eh, los tribunales están eh, están juzgando a favor del SAT. Ya lo vimos ahorita, que la regla es ningún tribunal puede emitir una resolución en contra de la compensación, en contra de la suspensión de la compensación universal. O sea, no puede suspender el efecto de la no compensación. Entonces, con ese aspecto, el fin es meramente recaudatorio. Los tribunales dependen, y no estoy haciendo énfasis de que la justicia sea parcial, pero hay que ver nuestra realidad. Los tribunales reciben presupuesto del erario público.
El erario público está compuesto de todos los ingresos que nosotros como contribuyentes aportamos mediante nuestros impuestos, ¿no? Entonces, pues es una dependencia aún así pública que debería tener una total independencia para la impartición de justicia. Pero honestamente y en mi opinión personal estamos hablando pues, de dinero, ¿no? A nadie nos gustaría que por apoyar a otra persona, pues nos rebajen a nosotros nuestro sueldo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Reitero, ¿cómo nos puede defender el abogado? Con una buena base contable, porque de ahí va a partir todo. De ahí va a partir todo y es importantísimo que vaya totalmente y bien integrado para efecto de nuestra defensa, ¿no? Entonces, por último, podemos ver algunas situaciones que esto es lo que muchas veces el abogado observa dentro del proceso de la auditoría, pero no dejamos de nosotros como contribuyentes, como contadores, de saber, que tenemos que saber, ¿no? Siempre que nos llegue una auditoría, nos deben entregar nuestra carta de derechos del contribuyente como lo marca la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Ajá. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta carta nos dice cómo va a proceder la autoridad y nos está diciendo nuestros derechos en el proceso de auditoría, ¿no? Los acuerdos conclusivos, eh, los podemos tomar desde en el momento que ya sabemos cómo puede tener observaciones la autoridad y hasta antes de la última acta parcial. Es importante, hay que evaluar con el abogado, con nuestro contador interno y en su caso si hay contador externo, qué tanto nos conviene un acuerdo conclusivo, ¿no? Tenemos la oportunidad de corregir nuestra situación fiscal mediante declaraciones complementarias. Esto antes de igual de la última acta parcial, ¿no? Entonces, del acta final, perdónenme, o de la última acta parcial, es importantísimo que si nosotros optamos por este tipo de situaciones, sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, si queremos corregirnos, si tenemos la oportunidad, si sabemos que sí tenemos que corregirnos, aprovechen esta oportunidad para que se evite tener una determinación de crédito fiscal, ¿no? Es importantísimo, reitero, las recomendaciones son estar acompañado siempre de su asesor, ya sea que si es del departamento interno, si es externo, es importantísimo. Se entregue información correcta, se tome el tiempo uno para poder entregar información correcta. Ajá. Eh, todo el proceso de la auditoría debe estar verificado por un abogado para efecto de que esté checando que los temas procesales que los esté cumpliendo la autoridad, ¿no? Este es importantísimo. Tomen en cuenta que su contabilidad es primordial para solventar todos estos efectos o todos estos aspectos de facultades de comprobación, ¿no? En caso de personas físicas, tengan mucho cuidado con el proceso de discrepancia fiscal. La autoridad lo va a empezar a utilizar mucho, ¿no? Entonces, si trabajamos para un contribuyente que es persona física, pues hay que tener mucho cuidado cómo paga tarjetas de crédito, cómo tiene créditos hipotecarios, créditos de auto, qué ingresos está reportando, cómo está pagando los impuestos, ¿no? Para efecto de no tener complicaciones. Si tenemos algún proveedor que esté listado presuntivamente o definitivo en el artículo 69 y partimos de la situación que fue una operación real, hay que juntar todas las pruebas porque la autoridad nos va a requerir o que quitemos esa deducción o que aclaremos. Entonces hay que tener todas las pruebas conducentes que realizamos esa operación con nuestro proveedor, ¿no? Cotizaciones, contratos, recibos de entrega de mercancía, entregables en prestación de servicios, eh,
papeles de trabajo, si me permite la expresión, donde se documente si fue una prestación de servicio, qué me hizo, qué me entregó, cómo lo hizo, qué generó, si es una entrega de mercancía, pues bueno, las entradas y salidas de almacén. Sabemos que son muchas cuestiones administrativas que muchas veces son onerosas para el contribuyente, pero desafortunadamente en el momento en que estamos, pues van a ser mucho más baratas que las presunciones que pueda determinar la autoridad en cuanto a nuestras operaciones fiscales, ¿no? Eh, también recordemos, ¿no? Hay otras situaciones. Podemos solicitar pagar a plazos nuestros créditos fiscales sin exceder de 12 meses. Obviamente debemos contemplar que la tasa de interés es muy alta, ¿no? Es onerosa para los contribuyentes, ¿no? Cuando la autoridad nos determine un crédito fiscal, nos haya auditado por un cierto impuesto por un periodo determinado, no nos pueden volver a auditar por ese impuesto y por ese periodo determinado. Tiene que cambiar la fundamentación, tendría que cambiar el impuesto o el objetivo de la auditoría, ¿no? Eh, eh, pues bueno, en general, eh, todos estos detallitos los debemos tener en cuenta cuando recibimos una facultad de comprobación, ¿no? Es importantísimo que partamos de que debemos tener todo en orden y si no, hay que empezar a trabajar en eso. Pónganse fecha límite el cierre de este ejercicio, porque con estas reformas que vienen se va a complicar mucho para los contribuyentes normales el tema de la fiscalización. Va a ser muy rigurosa, va a estar a la orden del día. Entonces hay que tener en cuenta que nuestra operación debe estar al día en temas contables y temas fiscales, ¿no? Eh, Obviamente dentro de estas recomendaciones ya las hemos hecho durante toda la charla. Eh, es importante conocerlas, saberlas y tratar de llevarlas a cabo para efecto de no complicarnos una situación fiscal que pudiera ser resuelta en una situación normal y que se pueda complicar y tenga que hacer uso de más recursos económicos el contribuyente para poder solventar la situación, ¿no? No sé si haya dudas de parte de alguien, alguna situación que quieran comentar, algún tema en específico acerca de esto. Ok, perfecto, perfecto. Pues bueno, tratamos de hacer una charla no tan técnica, obviamente si nos enfocamos en la norma, en el artículo, en inciso por inciso, se vuelve muy técnica la charla, en tiempos. Tratamos de hacer algo muy simple para efecto de que entendamos en general el proceso de la auditoría, ¿no? La situación procesal, la situación ya particular de cada contribuyente, pues no la podemos, nos extenderíamos mucho al explicar tanto técnico como alguna situación en particular, ¿no? Entonces, okay, aquí hay un par de preguntas. Claro que sí, por medio aquí de Begma les vamos a pasar la currícula de dos abogados con los que hemos trabajado, que son abogados muy profesionales y que en algún momento que los llegaran a necesitar los pueden apoyar. En cuestión de la jerarquía que se aplica en las leyes, claro que sí, mira, es la Constitución y tratados internacionales están en el mismo rubro. De ahí las leyes federales, reglamentos, leyes locales y normas. Son resoluciones u oficios por parte de autoridades administrativas. Es la manera en que se aplican en general la jerarquía de las leyes, ¿no? Es importante, obviamente, es todo un tema en nuestro sistema jurídico porque a pesar de que la Constitución marca ciertos
aspectos importantes para la defensa del contribuyente, pues bueno, luego la autoridad pues no los cumple, ¿no? Y hay que hacerlos valer únicamente en juicio. En primer lugar estaría el Código Fiscal de la Federación y después la ley secundaria que sería la ley de impuesto sobre la renta. Es importantísimo, ¿eh? Por ahí hay un abogado muy reconocido y que le doy toda la razón del mundo. Creo que para conocer bien todo el aspecto fiscal, primero debemos conocer el Código Fiscal de la Federación y posteriormente las leyes de impuestos. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal marca el esquema en que la autoridad se debe conducir y el esquema en que cómo se debe conducir el contribuyente. Nos habla de los delitos, nos habla de las multas, de cuándo se convierte en un delito, de cómo debe reaccionar la autoridad en una revisión, de cómo debe reaccionar el contribuyente en una revisión, cómo debemos expedir nuestros comprobantes, el tema de la firma electrónica, qué se considera cierta actividad. Todo eso realmente la parte esencial lo marca el Código Fiscal de la Federación. La parte de las leyes que son impuestos sobre la renta, en este caso, e IVA, que son las más comunes, pues bueno, nos marcan la manera de cómo determinamos una contribución. Pero sin embargo es importantísimo en mi percepción, en mi opinión personal, el Código Fiscal está por encima de la ley de impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Las otras son la manera en que determinamos, pero aquí el Código Fiscal nos pone las reglas del juego, ¿no? Si las revisiones también podrían ser para contribuyentes personas físicas con ingresos menores, por ejemplo, 500,000 pesos anuales. Miren, en mi experiencia, nos puede llegar a cualquier contribuyente una revisión. No sé si en algún momento alguno recibió las famosas cartitas que provenían del IDE, de los impuestos, depósitos en efectivo que el banco reportaba al SAT, que no concordaban con la declaración o con los ingresos presentados en declaraciones por parte del contribuyente y nos mandaban una determinación de impuestos. Oye, me reportaron que tú recibiste en efectivo esto, y pues bueno, no lo presentaste en declaraciones y te mando una resolución provisional de X cantidad. Hasta cierto momento sabíamos que a lo mejor un contribuyente que generaba, como casi que aquí nos preguntan, el ejemplo de 500,000 pesos anuales, pues no era objeto de una revisión tan álgida por parte de la autoridad. Sin embargo, cuando llegaron esas cartas de invitación, pues ya no hay una regla específica que contribuyente y hasta qué cierto nivel, pues no es afecto de una revisión. Nos llegaban cartas de un contribuyente que recibió 12,000 pesos en efectivo y le cobraban el 30% de esos 12,000 pesos. Y en todo el año los recibió, ¿no? Entonces, creo aquí que ya no hay una regla específica para decir que es un contribuyente de riesgo o no. ¿Qué marca el riesgo? El riesgo lo marca ya la inteligencia artificial que maneja como sistema el SAT, donde empezamos por la presentación de la declaración en tiempo y forma, que esa declaración vaya con datos correctos, que esos datos estén en base a los CFDI recibidos y emitidos. Por ahí ya nos hemos encontrado que empezaron a enviar invitaciones para corregir situaciones fiscales porque las deducciones que estábamos utilizando para el ICR no se encuentran en CFDI. Entonces, ya realmente la actitud de la autoridad, y que es la correcta porque es su trabajo, es fiscalizar, es recaudar. Entonces, no hay una regla específica para que un contribuyente de cierto ingreso esté en riesgo o no, ¿no? Entonces, o de cierto rubro esté en riesgo o no. Hay que tener mucho cuidado. Todavía el año 2018 recibimos por algunas invitaciones de sueldos y salarios que no habían presentado su declaración y que tenían un impuesto por pagar, porque recuerden que ahora ya hay una declaración para sueldos y salarios de personas físicas hablando que viene precargada y te dice, deseas aceptar la propuesta, no la aceptas y en base a eso ya viene una información, ¿no? Entonces llegamos a ver algunas invitaciones que decían, oye, tus sueldos y salarios, bajo el régimen de sueldos y salarios persona física, no has presentado tu declaración y tienes un impuesto por pagar de tanto. Cuando uno decía, oye, pues si al sueldo y salario, al contribuyente que está bajo ese régimen,
le retienen mes con mes, quincena con quincena, semana con semana su impuesto respectivo. ¿Qué más quieres, autoridad? ¿No? Entonces, ya en específico, para mí no hay ninguna regla en específica que pueda proteger a un contribuyente por el nivel de sus ingresos. Todos podemos ser afectos a una facultad de comprobación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los contribuyentes que tienen operaciones con público en general, una tienda, una papelería, un expendio de memorias USB, estoy hablando de un ejemplo hipotético, de repente llega la autoridad en la facultad que les había comentado del 42 en la revisión de emisión comprobantes fiscales. Entonces, pues me llegó y si la autoridad se percata o dice es que tú no estás emitiendo comprobantes de acuerdo a las reglas, te multan, ¿no? Y la multa es de 12,000 pesos. Y hablamos ya de una recaudación por medio de multas, ¿no? Entonces, es complicado decir, hay una regla que por el tema de tus ingresos no te pueden auditar. Yo creo que ya todos estamos expuestos. Tenemos ley antilavado de dinero, tenemos el control extrabancario que está implementado el sistema financiero, que si detecta para él una operación atípica nos cancela cuentas y esa información puede viajar al SAT. Tenemos la emisión de comprobantes, la recepción de comprobantes. Entonces, ya estamos en un panorama que pudiéramos, aunque generemos 50,000 pesos al año, en mi opinión, pudiéramos ser objeto de una facultad de comprobación. Claro que sí, ahorita el apoyo técnico nos apoyará a enviar la grabación y el material. Reitero, tratamos de hacer un material no tan técnico para hacerlo un poquito más entendible. Espero que se haya logrado el objetivo. De todas maneras, si requieren algún tema en específico, con mucho gusto también se los podemos enviar. Pues yo les agradezco, como siempre, el tiempo que se han tomado para escucharnos y pues quedamos atentos a cualquier duda, cualquier situación. Como siempre, les dejamos mi correo y a través de mí o a través de Grupo Vegma nos pueden contactar y estamos a sus órdenes. Agradecemos mucho su atención. Que pasen muy buenas tardes.